Nada prepara a un hombre para el sonido del llanto de su hijo recién nacido por hambre pocas horas después de nacer. En una remota cabaña de Wyoming en 1874, el montañés Marcus Harper sostiene a su hijo, nacido esa misma mañana, y escucha unos llantos que le atraviesan el alma. Su esposa murió al dar a luz a este niño, y ahora Marcus se enfrenta a la peor pesadilla de un padre. Es capaz de rastrear a un oso herido a través de una ventisca y sobrevivir a las incursiones de los apaches, pero no puede alimentar a su propio bebé. La ciudad más cercana está a 65 kilómetros, atravesando peligrosos senderos invernales. Cuando cae la noche y la desesperación lo consume, se oye un suave golpe en la puerta. Allí está Lynne Monroe, una desconocida con ojos tristes y una sencilla oferta que podría salvar la vida de su hijo. Ella ha perdido recientemente a su propio bebé, pero aún tiene lo que su hijo necesita desesperadamente. ¿Podrán dos personas destrozadas encontrar la curación juntas? ¿Confiará Marcus la vida de su hijo a esta misteriosa mujer? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de volver a suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Tú te suscribes porque mañana tengo algo muy especial para ti. La sábana manchada de sangre y arrugada yacía sobre la tosca mesa de madera, testimonio de la tragedia matutina que había cambiado para siempre el mundo de Marcus Harper. Se encontraba junto a la única ventana de la cabaña, con las manos curtidas temblando, mientras sostenía el diminuto bulto que era su hijo, de apenas 6 horas de vida y ya enfrentándose a la muerte. Los llantos del niño se había debilitado durante la última hora. Cada gemido atravesaba a Marcus como una navaja retorcida en su pecho. Afuera, el territorio de Wyoming se extendía infinitamente bajo un cielo gris, prometiendo otra dura noche de invierno. La nieve había comenzado a caer de nuevo, sumándose a los 3 pies que ya cubrían la ladera de la montaña. Esta cabaña, que Marcus había construido con sus propias manos hacía 2 años, se encontraba encaramada en un afloramiento rocoso a 8,000 pies sobre el nivel del mar, accesible solo por un peligroso sendero que serpenteaba a través de bosques de pinos y sobre crestas de granito. Era un lugar elegido para la soledad, para un hombre que se había cansado de la compañía humana tras demasiados años de guerra y vida salvaje. Marcus Harper tenía 42 años, aunque las montañas y las batallas lo habían envejecido más allá de su edad. Su cabello oscuro, salpicado de canas prematuras, le caía por los hombros, al estilo de los hombres que vivían lejos de los barberos y las convenciones sociales. Profundas arrugas surcaban su rostro alrededor de unos ojos del color del acero invernal, ojos que habían visto la carnicería de Shiloh, seguido a las partidas de guerra comanches por las llanuras de Texas y guiado caravanas de carros a través de territorio hostil. Sus manos, marcadas por innumerables encuentros con animales salvajes y hombres aún más salvajes, habían sido en otro tiempo lo suficientemente firmes como para abatir un alce a 300 metros. Ahora temblaban mientras intentaba consolar a su hijo moribundo. La medalla deslustrada de la caballería yacía sobre la repisa de la chimenea de piedra, reflejando la luz parpadeante de la lámpara de aceite. Era todo lo que quedaba del capitán Marcus Harper, antiguo miembro de la Segunda Caballería de Colorado, un hombre que había servido con distinción en la guerra entre los estados y más tarde como explorador territorial. Marcus había muerto lentamente a lo largo de los años, desgastado por demasiada violencia y demasiadas noches solitarias. En su lugar se encontraba un hombre de las montañas que no deseaba nada más que quedarse solo con sus recuerdos y su culpa. Pero Anna lo había cambiado todo. Anna Whitfield había llegado al territorio hacía 3 años con su padre, un ministro decidido a llevar la civilización a los asentamientos fronterizos. Poseía una fuerza tranquila que le recordaba a Marcus a las propias tierras altas, hermosas, resistentes y capaces de sorprender a un hombre con tormentas repentinas. Su cabello color miel captaba la luz del sol como oro hilado, y sus ojos verdes tenían una profundidad que hablaba de inteligencia y compasión. Mientras que otras mujeres solo veían a un rudo hombre de las montañas, Anna había vislumbrado de alguna manera al soldado herido que había debajo. Su noviazgo había sido breve pero intenso, llevado a cabo en momentos robados cuando Marcus bajaba al asentamiento del valle en busca de suministros. Anna encontraba excusas para pasar por la tienda general cuando sabía que él estaría allí,
y Marcus se quedaba más tiempo del necesario, atraído por su risa suave y la forma en que ella le escuchaba cuando él hablaba de las tierras altas que tanto amaba. Cuando su padre finalmente dio su bendición, Marcus sintió como si le hubieran concedido una segunda oportunidad en la vida. La cabaña mostraba rastros de la presencia de Ana por todas partes. Las alegres cortinas amarillas que ella había cosido aún colgaban de las ventanas, y su brillante tela contrastaba con la funcionalidad masculina de todo lo demás. Su mecedora estaba junto a la chimenea, con los cojines que ella había bordado con motivos de flores silvestres, que aún conservaban el ligero aroma a lavanda de las bolsitas que había metido dentro. En la estantería sobre su cama, la cama matrimonial, ahora convertida en lecho de muerte, se encontraba la pequeña colección de libros que ella había traído de la casa de su padre, los sonetos de Shakespeare, un volumen de los ensayos de Emerson y la Biblia encuadernada en cuero que había pertenecido a su abuela. La cesta de costura seguía en la esquina donde la había dejado 3 días antes, con agujas e hilos esparcidos alrededor de ropa de bebé a medio terminar, que ahora serviría como pequeños sudarios. Marcus la había encontrado allí esa mañana, desplomada junto a la cesta, cuando los dolores del parto comenzaron antes de lo esperado. Para cuando regresó a toda prisa tras ir a buscar a la comadrona al asentamiento, ya era demasiado tarde. El bebé había nacido entre una oleada de sangre y dolor, y Ana había susurrado su nombre una vez antes de que sus ojos se apagaran para siempre. Ahora Marcus caminaba de un lado a otro de la única habitación de la cabaña como un lobo enjaulado, mientras los llantos de su hijo se volvían más desesperados con cada minuto que pasaba. Había intentado todo lo que se le había ocurrido: mojar un paño en agua endulzada con sirope de arce, intentar darle al bebé unas gotas de leche caliente de su cabra, incluso intentar convencerlo de que chupara su propio dedo. Nada funcionaba. El niño necesitaba lo que solo una mujer podía proporcionarle, y Ana ya no podía ayudar a nadie. El asentamiento más cercano se encontraba a 65 kilómetros montaña abajo, a través de senderos que serían peligrosos incluso con buen tiempo. Con la nieve cayendo sin cesar y la oscuridad acercándose, sería un suicidio intentar el viaje. Incluso si Marcus pudiera de alguna manera pasar la noche, el bebé estaría muerto mucho antes del amanecer. La cruel matemática de la vida en la frontera no ofrecía soluciones, solo la sombría certeza de que estaba a punto de perder la última parte de Ana que le quedaba. Marcus se hundió en la mecedora de Ana, acunando a su hijo contra su pecho. Los llantos del bebé se habían suavizado hasta convertirse en débiles gemidos que, de alguna manera, parecían peores que los anteriores. A través de la ventana podía ver la tumba de Ana, un montículo de piedras que había apilado con entumecida eficiencia mientras el bebé dormía brevemente por la tarde. Había querido cavar una tumba adecuada, pero el suelo ya estaba completamente helado y no había tenido tiempo. «Lo siento, pequeño», le susurró a su hijo. «No sé cómo salvarte. No sé cómo ser lo que necesitas». Las palabras flotaban en el aire como una plegaria o una confesión. Marcus había sobrevivido a 2 décadas de violencia y penurias gracias a su propia fuerza y habilidad. Pero toda su experiencia no servía de nada ante las necesidades básicas de un bebé. Pensó en las manos delicadas de Ana, la naturalidad con la que había acariciado su vientre en crecimiento durante aquellos preciosos meses en los que habían planeado la llegada de este niño. Ella habría sabido qué hacer. Habría sido la madre que este bebé se merecía, como si su desesperación la hubiera invocado. Un sonido llegó a sus oídos que parecía imposible en aquel lugar aislado: el suave golpeteo de unos nudillos contra la madera. Marcus levantó la cabeza, seguro de que lo había imaginado. Pero el sonido se repitió, deliberado y paciente, atravesando los llantos del bebé y el susurro de la nieve que caía. Alguien estaba fuera de su puerta. Marcus se levantó lentamente, con su hijo todavía acunado en sus brazos. Su rifle estaba apoyado contra la pared junto a la puerta, cargado y listo como siempre, pero algo en la suavidad de esos golpes detuvo su mano. A través de la gruesa madera no podía oír nada. No se oían cascos de caballos, ni voces, ni ruidos de múltiples visitantes, solo silencio y la continua caída de la nieve. Cuando abrió la puerta, la imagen que se le presentó le pareció sacada de un sueño febril. Una mujer estaba de pie en el umbral. La nieve cubría su oscuro manto de lana y la sencilla cofia marrón que enmarcaba su rostro. Tendría unos 30 años, con cabello castaño que reflejaba la luz de la lámpara
y ojos del color de las hojas otoñales. Su rostro mostraba el pálor característico del dolor reciente, y sus manos. Marcus se fijó primero en sus manos. Estaban cruzadas sobre el pecho en un gesto protector que denotaba pérdida y vacío. Señor Harper, su voz era suave pero firme, con el ligero acento musical de alguien criado en los asentamientos del este. He oído llorar a su bebé. Me pregunto si puedo. A la luz parpadeante de su cabaña, parecía casi etérea, como si los espíritus de la montaña se hubieran apiadado de su desesperación y le hubieran enviado un ángel. Pero la nieve de su capa era real, y la tristeza de sus ojos era muy humana. ¿Quién es usted?, logró preguntar, con la voz quebrada por horas de frustración e impotencia. Me llamo Lena Monroe, respondió ella, bajando la mirada hacia el bulto que él llevaba en brazos. Perdí a mi propio hijo hace 3 semanas, pero todavía tengo lo que el tuyo necesita. ¿Puedo pasar? Marcus retrocedió sin decir nada y Lena Monroe cruzó el umbral de su cabaña, trayendo consigo la promesa de la salvación y el misterio de cómo había encontrado el camino hasta su puerta en medio de una tormenta de nieve, a 40 metros del vecino más cercano. Lena Monroe se quedó justo en la entrada. La nieve se derretía de su capa sobre el áspero suelo de madera. A la luz de la lámpara, Marcus pudo ver el agotamiento grabado en sus rasgos, el cansancio particular que proviene de llevar el dolor como una piedra en el pecho. Sus ojos se movieron de su rostro al bebé en sus brazos, y algo brilló allí, una mezcla de dolor e instinto maternal que trascendía las palabras. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó Marcus, aún luchando por creer que ella era real. Su cabaña estaba lejos de cualquier sendero establecido, escondida entre los pinos, donde solo el leñador más experimentado podía localizarla. He estado caminando desde el amanecer, respondió Lena en voz baja, desabrochándose la capa con movimientos deliberados. Oí llorar en el viento y seguí el sonido. A veces, el dolor nos hace hacer cosas que parecen imposibles. Hizo una pausa, mientras sus dedos trabajaban en el sencillo broche de su capa. Tu bebé tiene mucha hambre. No era una pregunta. Marcus miró a su hijo, cuyos débiles llantos se habían convertido en gemidos apenas audibles. El rostro del niño había adquirido un tono grisáceo que anunciaba una muerte inminente, y sus diminutos puños se agitaban débilmente en el aire. Su madre murió esta mañana, dijo Marcus. Las palabras le salieron como piedras en la garganta. No sé cómo... No puedo. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Lena con delicadeza, colgando su capa en el gancho junto a la puerta. Anna Harper. El nombre salió como una plegaria. Lena asintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. Se acercó lentamente, con movimientos cuidadosos y nada amenazantes. ¿Puedo verlo? Marcus dudó. Todos sus instintos le decían que protegiera a su hijo, que no confiara en nadie con esta preciosa carga. Pero la respiración del bebé se había vuelto superficial y la desesperación se impuso a la precaución. Se acercó a Lena, permitiéndole mirar a su hijo. Es precioso, susurró ella, y Marcus percibió una emoción genuina en su voz. ¿Cómo lo llamarás? Samuel, respondió Marcus. Por mi padre, Samuel. Lena pronunció el nombre en voz baja, como si estuviera probando cómo sonaba. Un nombre bueno y fuerte. Levantó los ojos hacia el rostro de Marcus y él vio acero bajo la tristeza. Señor Harper, necesito contarle mi propia pérdida antes de seguir adelante. Marcus esperó, intuyendo que lo que ella estaba a punto de revelar lo cambiaría todo. Hace 3 semanas enterré a mi hija, continuó Lena, con voz firme a pesar del dolor en sus ojos. Nació sana, pero tuvo fiebre y murió a los pocos días. Mi marido ya había fallecido por la misma enfermedad que se la llevó. Hizo una pausa y inconscientemente se llevó la mano al corazón. Todavía llevo dentro lo que tu hijo necesita, pero quiero que entiendas que no se trata de caridad. Ayudarle a él podría ayudarme a mí a sanar. La sencilla honestidad de sus palabras atravesó las defensas de Marcus como una espada atraviesa el cuero. Aquí había otra alma tan herida como la suya, que ofrecía salvación no por compasión, sino por necesidad mutua. ¿Dónde está tu hogar?, preguntó Marcus. Ya no existe, respondió Lena simplemente. Lo quemaron unos saqueadores 2 días después de que los enterrara a los dos. No me queda nada más que lo que llevo conmigo. Señaló una pequeña mochila que había junto a la puerta, apenas lo suficientemente grande como para guardar una muda de ropa y algunas pertenencias personales. Marcus estudió su rostro, leyendo la verdad en su expresión.
La frontera era lo suficientemente dura para las viudas con familia y recursos. Una mujer sola y sin nada se enfrentaba a una situación imposible. Sin embargo, algo en el porte de Lena Monroe sugería fuerza bajo su dolor, un núcleo de determinación que le recordaba la tranquila resistencia de Anna. La respiración de Samuel se entrecortó, lo que volvió a centrar la atención de ambos en la crisis inmediata. Los labios del bebé habían adquirido un tono azulado y sus movimientos se habían vuelto apáticos. «No le queda mucho tiempo», dijo Lena en voz baja. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Marcus, sin pensar en las implicaciones de su pregunta. Lena miró alrededor de la cabaña, fijándose en la sencillez masculina del mobiliario. Unos minutos de privacidad y quizá algo caliente para beber después. Marcus asintió con la cabeza, comprensivo. Llevó a Samuel a la cama donde Anna había fallecido apenas unas horas antes y acostó a su hijo con delicadeza sobre la colcha acolchada. «Estaré fuera», dijo. «Llámeme si necesita algo, señor Harper». La voz de Lena lo detuvo en la puerta. «Esto cambia las cosas entre nosotros. Quiero que lo sepas». Marcus la miró a los ojos. «¿Cómo es eso?» «Una mujer que amamanta a un niño forma un vínculo. No es algo que se pueda tomar a la ligera». Sus dedos jugueteaban con la sencilla alianza de oro que aún llevaba en la mano izquierda. Su anillo de boda, se dio cuenta Marcus, el artefacto de su propio amor perdido. «No podré simplemente marcharme después». El peso de sus palabras cayó sobre Marcus como una pesada manta. Le estaba pidiendo a esta desconocida que salvara la vida de su hijo, pero al hacerlo se estaría vinculando a ella de una manera que no podía comprender del todo. Sin embargo, a medida que la respiración de Samuel se hacía más dificultosa, la elección se volvió sencilla. «Salva a mi hijo», dijo Marcus en voz baja. «Ya el resto lo resolveremos más tarde». Afuera, la nieve seguía cayendo en copos gruesos y perezosos que amortiguaban todos los sonidos, excepto el susurro del viento entre las ramas de los pinos. Marcus se quedó de pie en el porche cubierto, mirando la tumba de Anna mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo dentro de su cabaña. Una desconocida estaba cuidando a su hijo con la intimidad que debería haber pertenecido a Anna. Lo incorrecto de la situación se mezclaba con su desesperada gratitud. Desde dentro llegó el bendito sonido de los llantos de Samuel, ahora más fuertes, alimentados por la esperanza, en lugar de la desesperación. Marcus cerró los ojos y sintió que algo que le oprimía el pecho comenzaba a aflojarse. Su hijo viviría. Pasara lo que pasara, Samuel vería el mañana. Cuando Lena lo llamó para que volviera adentro, Marcus la encontró sentada en la mecedora de Anna con Samuel, acunado contra su pecho. El color del bebé ya había mejorado y sus movimientos habían recuperado el vigor de un recién nacido. Lena levantó la vista cuando Marcus entró y él vio lágrimas en sus mejillas. «Es fuerte», dijo simplemente, «como su padre, imagino». Marcus se acercó lentamente, abrumado por la visión de su hijo amamantándose contento. «Gracias», dijo con palabras insuficientes, pero sinceras. «No sé cómo pagártelo». «No lo hagas», le interrumpió Lena con delicadeza. «Esto también me ayuda a mí, más de lo que puedas imaginar». Ajustó la posición de Samuel con movimientos expertos. «Pero tenemos que hablar de lo que viene ahora». Marcus se sentó en la silla frente a ella, consciente de repente de cómo debía de parecer aquella escena. Un hombre y una mujer, que horas antes eran desconocidos, ahora unidos por el acto más íntimo de dar vida. «La tormenta está empeorando», observó Marcus. «No puedes viajar esta noche». «No pensaba hacerlo», respondió Lena. «Samuel necesitará alimentarse regularmente durante semanas, al principio a diario». Lo miró directamente a los ojos. «No tengo ningún otro sitio a donde ir, señor Harper. Si me lo permite, me gustaría quedarme hasta que él pueda arreglárselas sin mí». La oferta quedó suspendida entre ellos como un puente sobre un abismo imposible de cruzar. Marcus pensó en el largo invierno que se avecinaba, en intentar cuidar solo de un bebé mientras lloraba la muerte de su esposa. Pensó en Lena Monroe caminando a través de una ventisca con nada más que la ropa que llevaba puesta y la leche destinada a su propio hijo muerto. «Llámame Marcus», dijo finalmente. «Y sí, te agradecería tu ayuda». Lena sonrió entonces, la primera sonrisa sincera que él había visto en ella, y Marcus sintió que algo cambiaba en el ambiente de la cabaña. El espacio que había estado definido por la muerte y la pérdida ahora albergaba la posibilidad de vida y sanación. «Hay una cosa más», dijo Lena, con un tono de voz formal.
Necesitaré dormir cerca del bebé durante los primeros días, por si necesita comer durante la noche. Marcus asintió, comprendiendo la necesidad práctica, aunque eso resaltaba la extraña intimidad de su acuerdo. Puedes quedarte con la cama, yo me conformaré con el suelo. No me parece justo. Está decidido, dijo Marcus con firmeza. Estás salvando la vida de mi hijo. Lo menos que puedo hacer es ofrecerte comodidad. Afuera, el viento arreció, haciendo vibrar las contraventanas y recordándoles a ambos la tormenta que los había unido. Como si respondiera al sonido, Samuel emitió un suave y satisfecho ruido contra el pecho de Lena, y ambos adultos lo miraron con algo parecido al asombro. ¿En qué nos hemos metido?, preguntó Lena en voz baja. Marcus consideró la pregunta seriamente. No lo sé, admitió, pero estoy agradecido de que no tengamos que enfrentarlo solos. El amanecer trajo un silencio. La tormenta había amainado durante la noche. Marcus se despertó de un sueño inquieto en el suelo junto a la chimenea y vio que la pálida luz del sol se filtraba a través de las cortinas amarillas que Ana había cosido. Por un momento se olvidó, esperando ver el cabello dorado de su esposa extendido sobre la almohada, su suave respiración como único sonido en la cabaña. En cambio, encontró a Lena Monroe sentada en la cama, acunando a Samuel contra su pecho mientras el bebé mamaba tranquilamente. Había descubierto la cesta de costura de Ana durante la noche. La cesta de mimbre estaba junto a ella sobre la colcha, con su contenido cuidadosamente dispuesto sobre la colcha que Ana nunca había terminado. Pequeños vestidos de suave algodón blanco, cada uno cosido con amor por manos que nunca sostendrían al niño al que estaban destinados. Delicados patucos no más grandes que el pulgar de Marcus. Un pequeño gorrito decorado con rosas bordadas en el que Ana había trabajado durante las largas tardes de invierno, tarareando suavemente mientras su aguja reflejaba la luz del fuego. «Espero que no te importe», dijo Lena en voz baja, al darse cuenta de que Marcus miraba la cesta. Le oí moverse y encontré esto cuando buscaba algo cálido con lo que arroparle. Marcus se incorporó lentamente, con la espalda dolorida por haber pasado la noche sobre el duro suelo de madera. La visión de esa ropa de bebé, el último regalo de Ana a su hijo, le provocó una nueva oleada de dolor. Se había olvidado por completo de ella en el caos del día anterior. Empezó a hacerla en cuanto se enteró, dijo Marcus, con la voz ronca por el sueño y la emoción. Pasaba cada minuto libre trabajando en algo para el bebé. Decía que quería que todo fuera perfecto para su llegada. Los dedos de Lena recorrieron las delicadas costuras de uno de los vestidos, con un toque reverente. Era una costurera experta. Son unos trabajos preciosos. Levantó la vista hacia Marcus, con comprensión en sus ojos marrones. Debería ponérselos. Es lo que ella hubiera querido. Marcus se levantó y se acercó a la cama, mirando a su hijo. Samuel se había fortalecido notablemente durante la noche. Tenía buen color y sus movimientos eran vigorosos. La transformación parecía milagrosa después de las horas desesperadas del día anterior. «¿Cómo está?», preguntó Marcus. «Prospera», respondió Lena con sincera calidez. «Tiene buen apetito y pulmones fuertes». Tu Ana lo llevó bien. La mención casual del nombre de su esposa no le dolió tanto como Marcus había esperado. De alguna manera, el gentil reconocimiento de Lena hacia Ana se sintió más como un honor que como una intrusión. «Tengo que ir a ver a los animales», dijo Marcus, dirigiéndose hacia su abrigo. «Probablemente la tormenta los haya mantenido cerca del granero, pero necesitarán agua fresca y comida. Por supuesto, Samuel y yo estaremos bien aquí». Lena cambió al bebé de hombro y le dio unas palmaditas en la espalda con movimientos expertos. «Tómate tu tiempo». Afuera la tormenta había transformado el mundo. 3 pulgadas más de nieve cubrían todo de un blanco inmaculado, solo roto por las huellas de pequeñas criaturas que buscaban refugio. Marcus se dirigió al cobertizo que había construido contra la pared norte de la cabaña, donde su caballo y la cabra lechera, que Ana había insistido en mantener, esperaban pacientemente a que les atendieran por la mañana. Las tareas rutinarias de la vida en la frontera, romper el hielo del abrevadero, hacer hileras con el heno, comprobar los daños causados por la tormenta, le daba tiempo a Marcus para pensar. En el espacio de 12 horas, su mundo se había puesto patas arriba 2 veces. Primero por la muerte de Ana y la desesperada necesidad de Samuel, y luego por la imposible llegada de Lena Monroe. Ahora, una desconocida cuidaba de su hijo en la cama de su difunta esposa, usando ropa que Ana había cosido con sus propias manos.
Lo incorrecto de la situación debería haberle molestado como una silla de montar mal ajustada, pero en cambio Marcus se sintió agradecido más allá de lo que las palabras pueden expresar. Samuel estaba vivo. Ese simple hecho superaba cualquier otra consideración. Cuando regresó a la cabaña, descubrió que Lena había vestido a Samuel con uno de los vestidos hechos a mano por Ana y lo había envuelto en una manta suave. Ella estaba sentada junto a la ventana sosteniendo al bebé mientras dormía, con el rostro sereno a la luz de la mañana. «Has estado aquí solo durante mucho tiempo», dijo sin levantar la vista. «2 años, más o menos. Ana se mudó aquí después de que nos casáramos la primavera pasada». Marcus colgó su abrigo en el perchero y se dispuso a avivar el fuego. «Antes de eso solo estábamos yo y las montañas. ¿Qué te trajo aquí?» Marcus pensó en cuánto revelar. «La guerra terminó, pero me quedé como explorador territorial durante unos años más. Supongo que vi demasiada violencia. Cuando finalmente me licencié, quería un lugar tranquilo, y tú lo encontraste». La voz de Lena no contenía ningún juicio, solo comprensión. Pensé que lo tenía. Marcus atizó los leños hasta que las llamas prendieron y comenzaron a calentar la cabaña. Entonces llegó Ana y me recordó que la tranquilidad y la soledad no son lo mismo. Lena cambió a Samuel al otro brazo, con movimientos cuidadosos y naturales. «Háblame de ella. ¿Cómo os conocisteis?» La pregunta despertó recuerdos que Marcus no estaba seguro de estar preparado para revivir, pero algo en el tono de Lena le invitaba a confiar. Quizá fuera la forma en que sostenía a su hijo, o el interés genuino de su voz, pero se encontró hablando. Su padre era el predicador de Clear Creek Valley, el reverendo Whitfield, un buen hombre que creía que la frontera necesitaba algo más que tabernas y puestos comerciales. Marcus se sentó en la silla frente a ella. «Un día fui a buscar provisiones y oí a alguien cantando en la iglesia. Entré y encontré a Ana limpiando los bancos, tarareando himnos mientras trabajaba. ¿Fue amor a primera vista?», preguntó Lena con una pequeña sonrisa. Marcus consideró la pregunta seriamente, más como un reconocimiento, como si una parte de mí la hubiera estado esperando sin saberlo. Hizo una pausa y estudió el rostro de Lena. Ella no era lo que uno esperaría de la hija de un predicador. Tenía fuego en sus ojos y opiniones sobre todo. Lo primero que me dijo fue que mi caballo parecía medio muerto de hambre y que no sabía yo que no se debía maltratar a las criaturas de Dios. Lena se rió suavemente, un sonido sorprendentemente agradable en la tranquila cabaña. «Ya me cae bien». Ranger solo estaba demacrado por un duro invierno, pero Ana no lo sabía. Me llevó 3 visitas convencerla de que no era un bruto. Marcus sonrió al recordar aquello. Para entonces, yo bajaba al valle 2 veces por semana a por provisiones que en realidad no necesitaba, y ella se enamoró del encanto de un hombre de montaña. Sin embargo, creo que lo que finalmente la conquistó fue verme domar a un potro asustado que se había adentrado en el cementerio de la iglesia. Ana siempre decía que podía juzgar el carácter de un hombre por cómo trataba a los animales y a los niños. Samuel se movió en los brazos de Lena, emitiendo suaves sonidos de bebé que llamaron la atención de ambos. Ella ajustó su posición automáticamente, con un movimiento que delataba su profundo instinto maternal. «Habría sido una madre maravillosa», dijo Lena en voz baja. «Sí», asintió Marcus, con una palabra que transmitía todo el peso de su pérdida. «Lo habría sido». Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato, observando a Samuel dormir y escuchando el crepitar del fuego en la gran chimenea. Afuera, el sol subía más alto, prometiendo un día despejado tras la violencia de la tormenta. «Marcus», dijo Lena finalmente, «tenemos que discutir asuntos prácticos. Comida, suministros, dónde dormir. Si me quedo un tiempo, te quedarás todo lo que Samuel te necesite», la interrumpió Marcus. «Más tiempo, si quieres. Esta cabaña es lo suficientemente grande para 3 personas, y el invierno va a ser largo y duro. Me vendría bien la compañía». Lena lo miró a los ojos. Algo indescifrable se reflejó en su rostro. «¿Estás seguro? Tener a un extraño en tu casa cuidando de tu hijo no es poca cosa». «Ya no eres un extraño», respondió Marcus con tranquila convicción. «Cualquiera que atraviese una ventisca para ayudar a un bebé moribundo no es un extraño. Eres...» Se detuvo buscando las palabras adecuadas. «Eres el ángel de la guarda de Samuel. Ana te lo agradecería si pudiera». A Lena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonrió a pesar de ellas. «Entonces me quedaré por Samuel y tal vez por los dos».
Pasaron 3 días con un ritmo que sorprendió a Marcus por su naturalidad. Cada mañana se despertaba y encontraba a Lena ya cuidando de Samuel, con su gastado libro de oraciones abierto a su lado en la cama. La Biblia encuadernada en cuero había sido leída innumerables veces. Sus páginas estaban suaves por el uso y marcadas con flores silvestres, prensadas que hablaban de tiempos más felices. Entre sus páginas, Marcus había vislumbrado violetas secas y pinceles indios, flores que crecían en los valles, no en estas altas montañas. La Biblia de mi abuela, le había explicado Lena, al notar su curiosidad. Ella prensó esas flores cuando yo era niña, enseñándome la belleza de Dios en las pequeñas cosas. La he llevado conmigo desde entonces. Bueno, desde que tuve que dejar todo lo demás atrás. El libro representaba más que la fe para Lena. Era su ancla a la familia, a la vida que había conocido antes de que la pérdida se lo arrebatara todo. Marcus la encontraba leyéndolo en momentos de tranquilidad, con los labios moviéndose en silencio mientras recitaba versículos familiares. A veces leía en voz alta a Samuel. Su voz era suave y musical mientras recitaba los salmos o pronunciaba las dulces palabras de los evangelios. Esa mañana en particular, Marcus regresó de sus quehaceres y encontró Samuel estaba acunado en un brazo mientras ella leía las páginas gastadas. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», recitó en voz baja. «Me hace descansar en verdes praderas». «Esa la conozco», la interrumpió Marcus con delicadeza, acomodándose en la silla frente a ella. «Mi madre solía leérmela cuando las tormentas me asustaban de niño». Lena levantó la vista, sorprendida. «¿Conoces las escrituras?» Un capellán del ejército se aseguraba de que todos conociéramos las partes importantes antes de las batallas. Marcus removió las brasas de la chimenea, haciendo que las chispas salieran disparadas por la chimenea. «Aunque debo admitir que me costó mantener la fe después de ver lo que los hombres se hacen unos a otros en tiempos de guerra. Y sin embargo, sobreviviste. Eso es un milagro en sí mismo». Marcus reflexionó sobre sus palabras. Ana solía decir lo mismo. Quizás sobreviví a toda esa violencia para poder encontrar la paz aquí, en las montañas. Parecía una mujer sabia. Era sabia, amable y paciente con los rasgos ásperos de un viejo soldado. Marcus observó los diminutos dedos de Samuel agarrarse al borde del chal de Lena. «Háblame de tu marido. ¿Cómo era?» La expresión de Lena se volvió pensativa, aunque no dolorida como en conversaciones anteriores. «David era maestro antes de casarnos. Era amable, considerado, el tipo de hombre capaz de explicar matemáticas a un niño testarudo o convencer a un caballo asustado de que confiara en él. Soñaba con establecer una escuela adecuada en la frontera, con libros y mapas, y tal vez incluso un piano algún día. ¿Cómo se conocieron? Vino a nuestro pueblo para dar clases en la escuela, que era una sola aula. Yo estaba ayudando a mi padre con las cuentas de la tienda cuando David entró, buscando alojamiento y completamente abrumado por la vida en la frontera. Lena sonrió al recordar. Nunca había estado al oeste de Filadelfia, pero tenía la firme determinación de llevar la educación a los lugares que la necesitaban. Marcus percibió el afecto en su voz, libre del dolor aplastante que había marcado su primera noche en su cabaña. «Tú le ayudaste a adaptarse a la vida en la frontera». «Lo intenté. Le enseñé a montar a caballo correctamente. Le mostré qué plantas eran comestibles y le ayudé a comprender los ritmos de una comunidad fronteriza». Lena cambió a Samuel a su hombro y le acarició suavemente la espalda. «Aprendía rápido, aunque era un chico de ciudad en aspectos que me preocupaban. Cuando decidimos establecernos en nuestra propia tierra, sabía que sería difícil para él, pero quería intentarlo. Oh, sí. David creía que la educación podía civilizar la frontera y quería que nuestros hijos crecieran en un lugar donde se valorara el aprendizaje». La voz de Lena se apagó. «Íbamos a llamarla Catherine, como mi abuela. Vivió 2 días. Marcus sintió el peso familiar de la pérdida compartida. «Lo siento. La fiebre se llevó primero a David y luego a nuestro bebé. Creo que mi leche se secó por el dolor y el agotamiento antes de que ella, Lena, se detuvo, incapaz de terminar la frase. Sin embargo, aún tenías leche para Samuel. El cuerpo es algo extraño. A veces se cura de formas que el corazón aún no ha logrado». Lena miró a Samuel, que se había quedado dormido apoyado en su hombro. «Cuidarlo me ayuda a recordar lo que se siente al nutrir la vida en lugar de llorar la muerte». Marcus estudió su rostro, observando cómo sus rasgos se habían suavizado en los últimos días.
Los bordes afilados del dolor reciente seguían ahí, pero ahora parecían menos cortantes, suavizados por el simple ritmo de cuidar a un bebé. He estado pensando, dijo Marcus con cautela, en el invierno y en lo que pasa cuando la nieve es demasiado profunda para viajar. Estaremos aislados por la nieve hasta la primavera. Lena asintió. 3, quizá 4 meses, dependiendo del tiempo. ¿Estás preparada para eso? ¿Para quedarte atrapada aquí con un hombre al que apenas conoces? Lena se quedó callada durante un largo rato, considerando la pregunta con seriedad. Hace una semana habría dicho que no, pero tú no eres lo que yo esperaba de un hombre de las montañas. ¿Qué esperabas? ¿A alguien grosero, tal vez? ¿Violento? Los hombres que viven solos en la naturaleza a menudo se vuelven extraños. Lena lo miró directamente a los ojos. Pero eres amable con Samuel, respetuoso conmigo y hablas de tu esposa con mucho amor. Cualquier violencia que hayas visto o cometido no ha envenenado tu corazón. Marcus sintió que algo se aflojaba en su pecho al oír sus palabras. Las montañas cambian a un hombre, no siempre para peor. Ana vio eso en ti. Por eso estuvo dispuesta a dejar la civilización por este lugar. ¿Y tú? ¿Qué ves tú? Lena reflexionó sobre la pregunta mientras Samuel dormía plácidamente en sus brazos. Veo a un hombre que lleva consigo el dolor como yo llevo el mío, pesado pero sin quebrarlo. Veo a alguien que sabe cómo sobrevivir solo, pero que recuerda cómo cuidar de los demás. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Veo a alguien en quien podría confiar durante un largo invierno. La confesión quedó suspendida entre ellos, a la espera de sus implicaciones. Ninguno de los dos estaba preparado para explorarla a fondo. Afuera, el viento susurraba entre las ramas de los pinos, prometiendo más nieve. Hay otra cosa que debemos discutir, dijo Marcus. Los arreglos para dormir. El suelo es incómodo y necesitas descansar adecuadamente si vas a cuidar de Samuel. No puedo quedarme con tu cama indefinidamente. La cama es lo suficientemente grande para 2 con el bebé entre nosotros, dijo Marcus en voz baja. Es práctico, nada más. Samuel necesita comer durante la noche y no deberías tener que levantarte del suelo frío para atenderlo. Lena le estudió el rostro, leyendo la sinceridad en él. ¿Estás segura de que no sería inapropiado? Somos 2 adultos que intentan mantener vivo a un bebé durante el invierno. La decencia es un lujo que no nos podemos permitir. Marcus se levantó y se acercó a echar otro leño al fuego. Además, Ana me perseguiría si te dejara dormir en el suelo mientras cuidas de su hijo. Lena se rió suavemente ante eso. El sonido calentó la cabaña más que la luz del fuego. Entonces acepto, por el bien de Samuel. Por el bien de Samuel, accedió Marcus. Aunque ambos entendían que el acuerdo significaba algo más que simple practicidad. Cuando la noche se instaló sobre las montañas, se prepararon para su primera noche compartiendo no solo el refugio, sino también el espacio íntimo del sueño y los sueños. Con solo un bebé entre ellos, y la creciente conciencia de que su acuerdo temporal se estaba convirtiendo en algo que ninguno de los dos había previsto. Una semana después de su extraño acuerdo, Marcus enseñó a Lena a usar su cuchillo de caza. La hoja había pertenecido a su padre y había pasado por 2 generaciones de hombres Harper que se habían labrado la vida en una naturaleza implacable. El acero estaba oscuro por el paso del tiempo y el cuidadoso mantenimiento, y el mango de hueso estaba desgastado por innumerables manos. Marcus había aprendido su peso y equilibrio cuando era niño, y le había salvado la vida más de una vez durante sus años como explorador. Nunca lo agarres como un cuchillo de cocina, le indicó Marcus, guiando los dedos de Lena por el mango mientras estaban de pie fuera de la cabaña, en el aire fresco de la mañana. Samuel dormía en una cuna de madera que Marcus había construido apresuradamente, colocada en un lugar donde pudieran vigilarlo mientras practicaban. La frontera no da segundas oportunidades a las técnicas deficientes. Lena ajustó su agarre siguiendo sus instrucciones, con absoluta concentración. Así está mejor. Ahora no es solo un arma, es una herramienta para sobrevivir, para cortar, encender el fuego, preparar la comida, despellejar la casa e incluso cavar cuando sea necesario. Marcus le mostró la postura correcta, con movimientos precisos y económicos. Aquí, este cuchillo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La lección había surgido de una necesidad práctica. 2 días antes, mientras Marcus revisaba sus trampas, un oso negro se había adentrado en el claro que rodeaba la cabaña. Lena estaba tendiendo la ropa en el tendedero,
con Samuel en su cuna cerca, cuando vio al enorme animal hurgando entre los restos de la pila de leña de Marcus. Se quedó paralizada, recordando las historias de David sobre los ataques de osos a los colonos, sabiendo que correr solo despertaría el instinto depredador del animal. Cuando Marcus regresó una hora más tarde, encontró a Lena sentada completamente inmóvil en los escalones del porche, con el rifle cargado sobre las rodillas y la mirada fija en el bosque donde el oso había desaparecido. Su compostura le había impresionado, pero también había puesto de manifiesto su vulnerabilidad. Si le ocurría algo durante el largo invierno que se avecinaba, ella necesitaría todas las ventajas posibles para protegerse a sí misma y a Samuel. «Te toca», dijo Marcus, dando un paso atrás. «Enséñame cómo te defiendes si te amenazan». Lena repitió los movimientos que él le había enseñado, mejorando con la práctica. Era elegante por naturaleza, y sus movimientos tenían la deliberada calidad de alguien que entendía que aprender estas habilidades podría salvarle la vida. «Bien», aprobó Marcus. «Estás cogiendo el truco. La mayoría de la gente intenta usar la fuerza bruta, pero la técnica es más importante que la fuerza». «David nunca me enseñó nada de esto», dijo Lena, bajando el cuchillo. Él creía que la civilización llegaría a la frontera lo suficientemente rápido como para que esas habilidades no fueran necesarias. David era un optimista. Sí, lo era. A veces envidiaba esa cualidad suya. Lena miró la interminable extensión de montañas y bosques que los rodeaba. Él veía una escuela donde otros veían naturaleza salvaje. Imagina a los niños aprendiendo a leer donde otros solo veían peligro. Marcus percibió la melancolía en su voz. «No compartes su optimismo. Me gustaría. He visto lo que ocurre cuando el optimismo se enfrenta a la realidad sin estar preparado». Lena enfundó el cuchillo en su funda de cuero con movimientos cuidadosos. «Ese oso podría habernos matado a los dos mientras yo me quedaba allí esperando que simplemente se marchara. Pero no lo hizo. Mantuviste la cabeza fría, mantuviste la calma y protegiste a Samuel. Eso es más de lo que muchos habrían logrado». Desde la cuna llegaron los suaves y conmovedores sonidos de Samuel, que señalaban el final de su lección. Lena se movió para ver cómo estaba, con su instinto maternal inmediato y seguro. Marcus la observó levantar al bebé, notándolo naturalmente que se había adaptado al ritmo de su cuidado. «Está creciendo tan rápido», murmuró, acomodando a Samuel contra su hombro. Cada día más fuerte, Marcus sintió una familiar punzada de gratitud mezclada con algo más complejo. Samuel prosperaba bajo el cuidado de Lena, pero cada día también acercaba al niño a la independencia y potencialmente al final de la necesidad de Lena de quedarse. «Deberíamos hablar de la Navidad», dijo Marcus. Las palabras salieron más abruptamente de lo que él pretendía. Lena levantó la vista, sorprendida. «¿Navidad? Faltan menos de 2 semanas. Ana siempre lo celebraba, incluso aquí arriba». Marcus señaló hacia la cabaña. «Pensé que por el bien de Samuel deberíamos celebrar su primera Navidad de alguna manera». La idea había estado madurando en la mente de Marcus durante días. Ana amaba la Navidad con la alegría pura de alguien que encontraba un profundo significado en la promesa de esperanza y renovación de la temporada. Había transformado su remota cabaña en un lugar cálido y luminoso durante la época más oscura del año, creando tradiciones que Marcus atesoraba. «¿Qué solían hacer Ana y tú?», preguntó Lena con delicadeza. «Pequeñas cosas. Ella preparaba comidas especiales con nuestras provisiones de invierno y cantaba villancicos mientras trabajaba. Cortábamos un pequeño árbol del bosque y lo decorábamos con cosas que ella hacía. Estrellas de papel, guirnaldas de bayas, velas para Nochebuena». La voz de Marcus se suavizó al recordar. Ella decía que la Navidad consistía en encontrar la luz en la oscuridad, la esperanza en las épocas más difíciles. Lena cambió a Samuel al otro brazo, con expresión pensativa. «David y yo solíamos asistir a los servicios religiosos en la ciudad y luego compartíamos la cena con otras familias. Celebraciones sencillas, pero significativas. Sé que no será lo mismo». «No, pero eso no significa que no pueda ser especial». La voz de Lena transmitía una tranquila determinación. «Samuel debería tener recuerdos navideños, aunque ahora sea demasiado pequeño para comprenderlos». «¿Y nosotros?», hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Ambos necesitamos algo que celebrar». Marcus sintió cómo le invadía una sensación de alivio. La perspectiva de pasar la Navidad sumido en el dolor y el silencio le parecía insoportable.
pero no quería dar por sentado que Lena estaría dispuesta a celebrar tan pronto después de sus pérdidas. Podría cazar algo especial, ofreció Marcus. Quizá encontrar algunas bayas de invierno, si los osos no se las han comido todas. Y podría intentar preparar algo festivo con tus provisiones. Ana debe de haber dejado recetas, o al menos ingredientes que podrían servir. Los ojos de Lena se iluminaron con el primer entusiasmo que Marcus había visto en ella. ¿Tienes azúcar? ¿Harina para hornear? Un poco. Ana siempre se preocupaba de tener alimentos básicos para cocinar en invierno. Comenzaron a planear juntos, y sus voces se animaron mientras discutían las posibilidades. Samuel gorjeaba contento entre ellos. Su presencia era un recordatorio de la vida que estaban cultivando juntos y del futuro que estaban construyendo con cautela. «Hay algo más», dijo Marcus mientras regresaban a la cabaña. Ana solía leer la historia de Navidad de Lucas en Nochebuena. Decía que era la parte más importante de la celebración. La mano de Lena se movió instintivamente para tocar el libro de oraciones que llevaba en el bolsillo del delantal. «Me gustaría, si crees que es apropiado». Creo que Ana querría que Samuel lo escuchara. Y creo... Marcus se detuvo, dándose cuenta de lo mucho que significaban esas palabras. Creo que a mí también me gustaría escucharla. Mientras se acomodaban en el calor de la cabaña, Marcus reflexionó sobre lo natural que había sido empezar a planear un futuro juntos, aunque solo fuera por unas vacaciones. La lección sobre el cuchillo había sido una cuestión de supervivencia, pero esta conversación parecía algo más, como el comienzo tentativo de la esperanza. La Nochebuena llegó con una claridad que hacía brillar las cimas de las montañas como cristal tallado contra el cielo azul. Marcus había cortado un pequeño pino 3 días antes, eligiendo uno que cupiera en la esquina junto a la chimenea sin abrumar el modesto espacio de la cabaña. Ahora estaba decorado con adornos hechos a mano por Ana, delicados ángeles de papel recortados de las páginas de un viejo himnario, cadenas de bayas secas que Lena había ensartado con esmero y pequeñas velas que se encenderían durante unas pocas y preciosas horas. El medallón de Lena reflejaba la luz del fuego mientras se movía por la cabaña, haciendo los últimos preparativos para su banquete navideño. El pequeño colgante, ovalado, contenía una fotografía de su difunto marido, David, y de su hija, Catherine, un tesoro que había rescatado de las cenizas de su granja quemada. Lo llevaba siempre puesto, con la cadena oculta bajo su vestido, pero esa noche lo había dejado a la vista, sobre su cuello, como si quisiera incluir a su familia perdida en la celebración. «El pan huele de maravilla», dijo Marcus al regresar de sus tareas vespertinas y encontrar la cabaña llena del rico aroma de los bollos de Lena. Ella había descubierto las reservas de frutas en conserva y miel de Ana, y había transformado su sencilla comida de invierno en algo casi festivo. «Ana dejó buenas provisiones», respondió Lena, revisando el horno holandés que estaba entre las brasas al borde de la chimenea. «Encontré su libro de recetas escondido detrás del barril de flores. Su letra es tan cuidadosa que se nota que le encantaba cocinar». Marcus se acercó al libro de cocina, cuyas páginas estaban amarillentas por el uso en la cocina y marcadas con la pulcra letra de Ana. Ver su familiar letra le provocó el conocido dolor de la pérdida, pero esa noche se sentía más como una suave melancolía que como un agudo dolor. «Siempre estaba probando nuevas recetas», dijo Marcus, tocando una de las páginas donde Ana había hecho anotaciones en los márgenes. Decía que la vida era demasiado corta para comer comida sosa, incluso en el desierto. Samuel yacía en su cuna cerca del fuego, gorjeando contento mientras observaba el juego de luces y sombras en las paredes de la cabaña. Había crecido notablemente en las 3 semanas transcurridas desde la llegada de Lena. Tenía las mejillas más llenas, sus movimientos eran más coordinados y sus ojos comenzaban a enfocar con verdadero interés los rostros de quienes lo cuidaban. «Va a empezar a gatear antes de que nos demos cuenta», observó Lena, acomodándose junto a la cuna para ajustarle las mantas. David siempre decía que los bebés eran como la primavera. Llegan de repente después de una larga espera y luego lo cambian todo más rápido de lo que esperas. ¿Estás preparada para eso? Cuando empiece a moverse, Lena consideró la pregunta seriamente. «Significa que está creciendo, eso es lo que más importa». Hizo una pausa, pasando los dedos por el borde de la manta de Samuel. «Aunque admito que echaré de menos estos momentos de tranquilidad en los que nos necesita por completo». La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones sobre el futuro que ninguno de los dos había abordado directamente.
A medida que Samuel se volviera más independiente, ¿disminuirían las razones de Lena para quedarse? La pregunta había atormentado a Marcus durante días, pero esa noche la dejó de lado para celebrar lo que habían construido juntos. «Tengo algo para ti», dijo Marcus, y se dispuso a buscar un paquete envuelto en su cajón de objetos personales. «No es gran cosa, pero Marcus, no tenías por qué. En Navidad hay que hacer regalos», le interrumpió ella con delicadeza, mientras le ofrecía el paquete. Ana siempre insistía en eso. Lena desenvolvió el paquete con cuidado y descubrió un par de guantes de cuero que Marcus había confeccionado durante las largas tardes en las que ella leía en voz alta su libro de oraciones. El cuero era suave y flexible, teñido de marrón oscuro y cosido con meticuloso cuidado. Él había calculado la talla observando sus manos mientras trabajaba, fijándose en la elegante longitud de sus dedos y en la forma en que sostenía las cosas con una gracia inconsciente. «Son preciosos», susurró Lena, poniéndoselos. Le quedaban perfectos, se ajustaban sin apretar, abrigaban sin ser voluminosos. «¿Los has hecho tú?» «Aprendí a trabajar el cuero hace años con un viejo trampero. Pensé que necesitarías unos guantes adecuados para trabajar en invierno». Marcus se sintió inusualmente tímido por su regalo. «El cuero es de un ciervo que casé el mes pasado». Lena flexionó los dedos dentro de los guantes, comprobando su flexibilidad. «Es el regalo más considerado que he recibido en años». «Gracias. Yo también tengo algo para ti», dijo ella, levantándose para ir a buscar su propio paquete, cuidadosamente envuelto. «Aunque me temo que no es tan práctico». Marcus desenvolvió una pequeña cruz de madera tallada en un trozo de pino y pulida hasta obtener un cálido color dorado. La mano de obra era sencilla pero elegante, con unas proporciones perfectamente equilibradas. «Encontré la madera entre tus restos de leña», explicó Lena. «La veta era tan bonita que no pude resistirme a trabajar con ella. David me enseñó a tallar. Dijo que era bueno para pensar en los problemas». Marcus giró la cruz entre sus manos y la cuidadosa atención al detalle. «Es perfecta. A Ana le habría encantado. Pensé que podrías colgarla sobre la cuna de Samuel. Una bendición para su protección». El gesto conmovió a Marcus más de lo que podía expresar. Ahí estaba Lena, aún afligida por sus propias pérdidas, dedicando tiempo a crear algo significativo para su hijo. Levantó la vista y la encontró mirándolo con una expresión que no lograba descifrar. «Lena», comenzó, pero se detuvo, sin saber cómo expresar lo que sentía. «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Yo también lo siento». Esa confesión rompió algo entre ellos, liberando palabras que se habían ido acumulando durante días. Marcus dejó la cruz a un lado y se acercó, lo suficiente como para ver los destellos dorados de sus ojos marrones, lo suficiente como para percibir el leve aroma a lavanda que desprendía su cabello. «Esto no es lo que ninguno de los dos esperaba», dijo Marcus en voz baja. «No, pero es lo que tenemos», respondió Lena en un susurro apenas audible. «Lo que hemos construido juntos. No quiero deshonrar la memoria de Ana». «No lo estás haciendo. El amor no disminuye el amor, Marcus. Ana te quería lo suficiente como para desear que fueras feliz. Y David». Ella se tocó el medallón que llevaba en el cuello. «David siempre decía que la vida era para los vivos». Marcus extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y le acarició la cara con delicadeza. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada». Cuando la besó, lo hizo con la ternura de dos personas que habían aprendido que la felicidad era frágil y preciosa. El beso duró solo unos instantes, pero lo cambió todo entre ellos, reconociendo lo que ambos habían sentido crecer en los espacios tranquilos entre sus obligaciones compartidas y sus conversaciones. Samuel emitió un suave sonido desde su cuna, volviendo a centrar su atención en el niño que los había unido. Se separaron lentamente, pero permanecieron lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Lena. «Ahora encendemos las velas de Navidad», respondió Marcus, con voz firme a pesar de las emociones que lo embargaban. «Y leemos la historia de Navidad y celebramos el hecho de que, a veces, cuando todo parece perdido, una nueva vida encuentra la manera de comenzar». Mientras encendían las velas de su pequeño árbol, la cabaña se llenó de una cálida luz dorada que parecía alejar no solo la oscuridad del exterior, sino también las sombras del dolor que ambos habían llevado consigo. Por primera vez desde la muerte de Ana, Marcus sintió algo parecido a la paz. El predicador itinerante llegó un martes por la mañana a finales de enero,
con su caballo avanzando con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas, mientras seguía el camino apenas visible que conducía a la cabaña de Marcus. El reverendo Joshua Whitmore era un hombre delgado de unos 60 años, curtido por décadas de viajes por la frontera para llevar la fe a comunidades aisladas. Su llegada debería haber sido una bendición. Marcus y Lena habían hablado de casarse durante las tranquilas semanas transcurridas desde Navidad. Su relación se había profundizado hasta convertirse en algo que parecía inevitable y correcto. Pero el reverendo Whitmore llevaba más que su Biblia y la ceremonia nupcial en sus alforjas. Señora Monroe dijo después de los saludos y las presentaciones iniciales, con una voz tan grave que Marcus y Lena levantaron la vista bruscamente. Me temo que tengo noticias preocupantes sobre su difunto marido. El cartel de Se Busca estaba amarillento y arrugado por el viaje, pero las palabras aún se leían con claridad. Se busca, vivo o muerto, 500. Recompensa, David Monroe. Robo a un banco y asesinato, armado y extremadamente peligroso. Debajo del texto había un retrato razonablemente preciso del hombre que Lena había conocido como un amable profesor de escuela. Elena miró el cartel con la expresión vacía de alguien cuyo mundo acababa de cambiar por completo. Se sentó pesadamente en la mecedora de Ana, con Samuel en brazos, y se le fue todo el color de la cara. Debe haber algún error, susurró. David era profesor. Nunca podría... Lo siento, señora Monroe, dijo el reverendo Whitmore con delicadeza, pero las autoridades de Denver están bastante seguras. Su marido fue identificado como el líder de una banda que robó el First National Bank la primavera pasada. 3 personas murieron durante el robo, incluido un joven cajero que intentó detenerlos. Marcus sintió cómo su instinto protector se despertaba al ver a Lena luchar por asimilar esta revelación. La mujer que había salvado la vida de su hijo, que había llevado calor y consuelo a su cabaña afligida por el dolor, estaba descubriendo que el hombre al que había amado y llorado era un asesino. Eso es imposible, dijo Lena, con voz más firme ahora, teñida de ira. Viví con David durante 2 años. Lo conocía mejor que nadie. Era gentil, amable. No le haría daño ni a una mosca, y mucho menos mataría a personas inocentes. El reverendo Whitmore sacó otro documento de su abrigo. Me temo que hay más. Las autoridades creen que escondió el dinero robado en algún lugar antes de su muerte. Creen que usted podría saber dónde está. El segundo documento era una carta de la oficina del alguacil territorial que autorizaba a cualquier agente de la ley a interrogar a Lena Monroe sobre su conocimiento de los fondos robados y a detenerla si se mostraba poco cooperativa. Marcus leyó por encima de su hombro, apretando la mandíbula con cada línea. «Esto es absurdo», gruñó Marcus. «Cualquiera puede ver que Lena no sabe nada sobre el dinero robado ni sobre los atracos a bancos». «Estoy de acuerdo», dijo el reverendo Whitmore con cautela, «pero me temo que mi opinión tiene poco peso ante las autoridades territoriales. Señora Monroe, hay hombres que la buscan, cazarrecompensas que creen que usted puede llevarlos hasta los $30,000 en oro robado». Lena miró a Samuel, que se había quedado dormido en sus brazos, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «¿Cómo me han encontrado?» Su granja fue incendiada, pero los vecinos recordaban haber visto a una mujer que coincidía con su descripción abandonando la zona. La han estado buscando desde entonces. La voz del reverendo era apologética, pero firme. Quizás estén a un día de distancia, tal vez menos. Marcus se acercó a la ventana y escudriñó los árboles con el instinto de un hombre que había sobrevivido a innumerables peligros. El pacífico aislamiento que los había protegido durante el invierno ahora parecía una trampa. Solo había un sendero que llevaba a su cabaña, y cualquiera que los siguiera los encontraría sin ningún lugar a donde huir. «Tienes que irte», dijo Marcus, volviéndose hacia Lena. «Esta noche, antes de que lleguen, te daré provisiones y te ayudaré a llegar al siguiente territorio». No, la voz de Lena era tranquila, pero decidida. «No voy a huir más, y no voy a abandonar a Samuel. Lena, a estos hombres no les interesa la justicia. Quieren el dinero de la recompensa y harán lo que sea necesario para conseguirlo». Marcus se arrodilló junto a su silla y le cubrió la mano con la suya. «Si creen que estás ocultando algo, déjalos pensar lo que quieran. Yo sé la verdad sobre David, diga lo que diga ese cartel, y sé que no tengo dinero robado». Los ojos marrones de Lena brillaron con una mirada de acero que Marcus solo había vislumbrado antes. «No voy a abandonar la familia que hemos construido.
El reverendo Whitmore carraspeó diplomáticamente. Quizás haya otra solución. Si te casaras rápidamente, la señora Monroe tendría protección legal bajo el nombre de su marido. Podría complicar las cosas a los cazarrecompensas. Marcus sintió que su corazón daba un salto ante la sugerencia, incluso mientras su mente práctica catalogaba los peligros. ¿Es eso lo que quieres, Lena? Significaría que afrontaríamos esto juntos en lugar de por separado. Sena cambió a Samuel a un brazo y buscó la mano de Marcus con el otro. Sí, si tú me aceptas sabiendo lo que esto podría acarrearnos, no hay duda al respecto, respondió Marcus con firmeza. Pero Lina, estos hombres son peligrosos. A los cazarrecompensas no les importa la inocencia o la culpabilidad. Les importa el dinero. Si creen que estamos ocultando algo, les convenceremos de lo contrario. La voz de Lena transmitía una determinación que le recordó a Marcus por qué se había enamorado de su fuerza. David era muchas cosas que yo aparentemente no sabía, pero también era el hombre que me leía todas las noches y soñaba con construir escuelas. Hiciera lo que hiciera, fuera cual fuera el dinero que ellos creen que existe, yo no sé nada al respecto. El reverendo Whitmore asintió lentamente. Si ambos están seguros, puedo celebrar la ceremonia ahora mismo. Al menos les proporcionaría cierta protección legal. Marcus miró a Lena y no vio a la mujer asustada que había aparecido en su puerta semanas atrás, sino a alguien que había encontrado su fuerza al cuidar de su hijo y construir una nueva vida a partir de las cenizas de la anterior. Estamos seguros, dijo. La ceremonia nupcial fue breve y práctica, celebrada a la luz del fuego en la cabaña que se había convertido en su refugio. Lena llevaba el vestido azul con el que había llegado, limpio y remendado hasta quedar casi como nuevo. Marcus se había afeitado cuidadosamente y se había puesto su única camisa buena, la de algodón blanco que Ana le había regalado para el día de su boda. Samuel durmió durante el intercambio de votos, tranquilo en su cuna, mientras sus padres improvisados se comprometían a afrontar juntos cualquier cosa que les deparara el futuro. Cuando el reverendo Whitmore los declaró marido y mujer, Marcus besó a Lena con la suave pasión de un hombre que reclama a su pareja ante el peligro que se avecina. Ella respondió con igual calidez, colocando su mano en la nuca de él y abrazándolo con fuerza, como si pudiera protegerlos a ambos de la tormenta que se avecinaba. Pase lo que pase mañana, lo afrontaremos como una familia. Marcus la abrazó con más fuerza, sintiendo la sólida realidad de su cuerpo contra el suyo, la dulce presencia de Samuel cerca. Había perdido a Ana por fuerzas que escapaban a su control, pero no perdería esta segunda oportunidad de ser feliz sin luchar. Pase lo que pase, asintió él, protegeremos lo que hemos construido. Afuera, el viento se intensificó, trayendo la promesa de otra tormenta. Pero dentro de la cabaña, 3 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico se preparaban para defender su frágil felicidad contra cualquier amenaza que pudiera destruirla. El cartel de Se Busca yacía olvidado sobre la mesa, con el rostro de David Monroe mirándolos con secretos que pronto exigirían respuestas. Pero, al menos por esta noche, estaban juntos, una familia forjada por la necesidad y sellada por elección, lista para afrontar lo que trajera la mañana. El rifle Spencer había salvado la vida de Marcus durante la guerra. Su largo cañón y su letal precisión lo convirtieron en uno de los exploradores más eficaces del territorio de Colorado. Ahora, mientras limpiaba y cargaba el arma en la oscuridad previa al amanecer, sentía la familiar calma que precedía a la violencia. El rifle representaba la precisión, la paciencia y las duras habilidades que lo habían mantenido con vida durante 2 décadas de guerra fronteriza. El reverendo Whitmore se había marchado al amanecer, prometiendo decir a sus perseguidores que no había encontrado rastro alguno de Lena Monroe en la montaña. Era un pequeño engaño que podría ganarles un tiempo precioso, pero Marcus no se hacía ilusiones sobre su situación. Los cazarrecompensas profesionales no se dejarían engañar por mucho tiempo por las falsas pistas de un predicador. ¿Cuántos crees que vendrán?, preguntó Lena en voz baja, con voz firme, a pesar de la tensión que llenaba la cabaña como el humo. Marcus dejó el rifle a un lado y se acercó a la ventana, estudiando los accesos a la cabaña con mirada táctica. 3, quizá 4. Más que eso serían demasiados para repartir la recompensa de forma equitativa. Recorrió con la mirada la línea de árboles, fijándose en los puntos de visión y los posibles refugios. Vendrán hoy.
El tiempo está mejorando y no querrán arriesgarse a perder nuestro rastro. Lena se sentó junto al fuego, amamantando a Samuel con la calma decidida de una mujer que había encontrado su fuerza. El contraste entre la escena doméstica y sus circunstancias mortales habría sido absurdo si no fuera por el peligro muy real que se acercaba a través de las montañas. «Háblame del terreno», dijo ella. «¿Por dónde vendrán?» Marcus sintió una oleada de admiración por su compostura. Muchas mujeres se habrían quedado paralizadas por el miedo, pero Lena pensaba tácticamente, preparándose para ayudar en todo lo que pudiera. «Solo hay un acceso real», explicó Marcus, esbozando el trazado con el dedo sobre la mesa polvorienta. «El sendero principal sube desde el sur a través de ese bosquecillo de pinos a unos 300 metros. Es empinado y estrecho, lo que obliga a cualquiera que suba a avanzar en fila india entre los árboles. Ventajas, muchas. Conozco cada roca y cada árbol a lo largo de ese sendero. Puedo verlos venir mucho antes de que vean la cabaña, y el terreno me ofrece múltiples posiciones de tiro». Marcus se dirigió a su armero y comprobó sus municiones. «La desventaja es que también es la única salida. Si nos rodean y se colocan por encima de nosotros, estaremos atrapados». Lena ajustó la posición de Samuel con movimientos automáticos tras semanas de práctica. «¿Qué necesitas que haga?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, con implicaciones que ambos comprendían. Marcus le estaba pidiendo a su nueva esposa que participara en un enfrentamiento potencialmente mortal, y Lena aceptaba esa responsabilidad sin dudarlo. «Protege a Samuel por encima de todo», dijo Marcus con firmeza. «Hay un sótano debajo de la cabaña». Ana insistió en que lo cavara para almacenar conservas. «Se accede a él a través de la trampilla que hay junto a la cama. Si empiezan los disparos, lleva a Samuel allí y no salgas hasta que te dé el visto bueno. Y si no puedes dar el visto bueno…». Marcus la miró directamente a los ojos. «Entonces espera hasta que oscurezca e intenta llegar al asentamiento. Sigue el arroyo montaña abajo. Al final, te llevará a Clear Creek». Lena asintió, archivando la información con la eficiencia práctica que le había impresionado desde su primer encuentro. «¿Qué más? Carga la escopeta y tenla a mano. Ahora sabes cómo usarla. Apunta y dispara si entra alguien que no sea yo». Marcus sacó el arma de doble cañón de su soporte y comprobó las cargas. Y esto, le entregó una pequeña Derringer con el mango de nácar desgastado por el paso del tiempo. La pequeña pistola había pertenecido a Ana, que la compró para protegerse cuando Marcus estaba fuera en largas misiones de exploración. «2 disparos», explicó Marcus, «solo a corta distancia, pero podría marcar la diferencia si todo lo demás falla». Lena tomó la Derringer con manos firmes y la guardó en el bolsillo de su delantal. «¿Algo más?». «Sí». Marcus se acercó a su silla y se arrodilló a su lado para que sus rostros quedaran a la misma altura. «Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estas últimas semanas han sido las más felices que he vivido desde que Ana murió. Me devolviste la vida de mi hijo y me diste esperanza para el futuro». La compostura de Lena se resquebrajó ligeramente y las lágrimas se acumularon en sus ojos marrones. «Lena, déjame terminar», dijo él con suavidad. «Quiero que sepas que, si David hizo lo que dicen que hizo, eso no cambia quién eres tú. Eres la mujer que atravesó una tormenta de nieve para salvar a un bebé moribundo. Eres la mujer que devolvió la luz a esta cabaña. Sean cuales sean los pecados de tu marido, no son tuyos». Lena se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la de él. «Te quiero», susurró. «No como sustituto de Ana, ni como refugio del dolor. Te amo por el hombre que eres, por el padre en el que te has convertido, por la vida que estamos construyendo juntos». Marcus la besó suavemente, saboreando la sal de sus lágrimas. «Yo también te amo, y por eso me aseguraré de que sobrevivamos a esto». Un sonido lejano los hizo congelarse a ambos. El relincho de un caballo se propagó con el viento de la montaña. Marcus se puso de pie al instante, con el rifle Spencer en las manos, y se dirigió a la ventana. «Vienen», dijo en voz baja. A través de los árboles, Marcus vislumbró un movimiento. 3 jinetes avanzaban con cuidado por el empinado sendero. Incluso a esa distancia, podía ver que iban bien armados y se movían con la cautela propia de hombres que se ganaban la vida mediante la violencia. «Son 3», informó Marcus. «Todos llevan rifles y probablemente también pistolas. Se están tomando su tiempo para estudiar el terreno». Lena se levantó con suavidad, con Samuel acurrucado contra su hombro.
¿Debería ir al sótano ahora? Todavía no. Déjame intentar hablar con ellos primero. Quizás podamos resolver esto sin derramamiento de sangre. Marcus revisó su rifle por última vez con movimientos precisos y económicos. Pero prepárate para actuar rápido. Los jinetes que se acercaban se detuvieron a unos 200 metros de la cabaña, parcialmente ocultos entre los pinos. Marcus podía verlos discutiendo la estrategia, señalando diferentes enfoques para llegar a la cabaña. Eran profesionales, no el tipo de hombres que se desanimaban fácilmente. Señor Harper, la voz se oía claramente en el aire enrarecido de la montaña. Sabemos que está ahí dentro. Solo queremos hablar con su esposa sobre los negocios de su marido. Marcus se colocó junto a la ventana, con el rifle listo, pero sin ser visible para los hombres que estaban fuera. ¿De qué negocios se trata?, respondió. Del negocio de $30,000 en oro robado. Envíe a la señora Monroe y nadie saldrá herido. Aquí no hay ninguna señora Monroe, respondió Marcus. Técnicamente era cierto, ya que Lena ahora llevaba su apellido. Solo mi esposa y mi hijo pequeño. Hubo una pausa, y luego los tres hombres consultaron entre ellos. Marcus aprovechó ese tiempo para estudiar sus posiciones, observando cómo se habían dispersado para cubrir múltiples ángulos de aproximación. Eran profesionales, sin duda. La hemos seguido hasta aquí, Harper. No compliques las cosas más de lo necesario. Marcus sintió la mano de Lena sobre su hombro. Se había acercado lo suficiente como para hablar en voz baja sin que la oyeran desde fuera. «Déjame hablar con ellos», susurró. «Quizá pueda convencerlos». «No», dijo Marcus con firmeza. «En cuanto te vean, se tratará de llevarte por la fuerza. No voy a arriesgarme». Otro grito desde fuera. «Vamos a subir a hablar, Harper. No hagas ninguna tontería». Marcus observó cómo los tres hombres comenzaban a avanzar, utilizando los árboles como cobertura mientras se acercaban a la cabaña. Se movían con precisión militar, sin exponer nunca a más de un hombre a la vez al posible fuego de las ventanas de la cabaña. «¡Al sótano!», dijo Marcus en voz baja. «Ahora». Lena se movió rápidamente hacia la trampilla y la levantó para revelar el pequeño sótano que había debajo de la cabaña. «Ten cuidado», susurró mientras desaparecía en la oscuridad con Samuel. Marcus se colocó en posición detrás de su fortificación improvisada de muebles volcados. El rifle Spencer descansaba sobre un soporte estable. A través de la ventana podía ver que los cazarrecompensas se habían acercado a menos de 50 metros, lo suficientemente cerca como para disparar con precisión, pero aún utilizando los árboles como cobertura. Los últimos momentos de paz de su nuevo matrimonio estaban a punto de terminar en violencia. Pero Marcus sintió que la fría calma de un soldado profesional tomaba el control. Había protegido lo que le importaba antes y lo volvería a hacer. La guerra estaba a punto de llegar a su refugio en la montaña, pero esta vez luchaba por el amor, por la familia, por el futuro que él y Lena se habían atrevido a construir juntos. El rifle Spencer estaba cargado y listo. El enemigo avanzaba, y Marcus Harper, hombre de las montañas y antiguo explorador de caballería, se preparaba para defender su hogar con todas las habilidades que había aprendido en 20 años de guerra fronteriza. El sonajero de madera de Samuel yacía olvidado en el suelo de la cabaña. El juguete que Marcus había tallado con tanto cuidado durante las tranquilas tardes en las que creían que sus mayores desafíos habían quedado atrás. Ahora, la pequeña esfera de madera con su suave sonido parecía burlarse de la violencia que se acercaba a su refugio. Un recordatorio de la vida inocente por la que luchaban para proteger. El primer cazarrecompensas salió de entre los árboles con el rifle en alto y se acercó agachado a la pared norte de la cabaña. Marcus lo siguió con la mira del Spencer, con el dedo ligeramente apoyado en el gatillo. El hombre estaba quizás a 40 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para matarlo con certeza, pero Marcus no disparó. Una vez que comenzara el tiroteo, no habría vuelta atrás a una negociación pacífica. «Última oportunidad, Harper». La voz del líder se escuchó desde los árboles. «Envía a la mujer y haremos esto fácil para todos. Aquí no hay dinero robado». Marcus respondió. «Mi mujer no sabe nada de ningún robo a un banco». «¿Tu mujer?» «Oh, pausa». Luego una risa burlona. «Bueno, eso cambia un poco las cosas. La viuda Monroe se ha buscado un protector, ¿no?» Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula ante el tono grosero del hombre. No eran hombres de la ley que buscaban justicia. Eran depredadores que cazaban lo que consideraban una presa fácil. «No importa si se casó con toda la maldita caballería», gritó otra voz.
Tiene información que necesitamos y la llevaremos de una forma u otra. La negociación había terminado. Marcus apretó el gatillo del Spencer justo cuando el primer cazarrecompensas levantaba su rifle hacia la ventana de la cabaña. El silencio de la montaña estalló en un trueno y humo cuando el pesado rifle se encastró contra el hombro de Marcus. A través del humo que se disipaba, vio al hombre girar y caer, con el arma saliendo volando de sus dedos entumecidos. La respuesta fue inmediata y violenta. Los disparos estallaron desde dos posiciones entre los árboles. Las balas astillaron las paredes de madera de la cabaña y destrozaron el cristal de la ventana sobre la cabeza de Marcus. Rodó alejándose de su posición mientras las astillas llovían sobre él, ya accionando la palanca del Spencer para cargar otra bala. «Quédate agachada», gritó hacia el sótano, aunque no oía ningún ruido procedente de abajo. Lena estaba manteniendo a Samuel en silencio de alguna manera, probablemente con la mano cubriéndole suavemente la boca. Marcus se arrastró hasta la ventana este de la cabaña, manteniéndose agachado mientras más balas atravesaban las paredes. Esos hombres se habían posicionado bien, cubriendo múltiples ángulos, por lo que no podía permanecer en una sola posición defensiva. Pero también habían revelado su ubicación con los destellos de los cañones, y los ojos de Marcus estaban acostumbrados a leer el terreno en combate. Una sombra se movió entre los árboles. El segundo cazarrecompensas intentaba acercarse al punto ciego de la cabaña. Marcus esperó hasta que el hombre se comprometió a su siguiente movimiento y luego disparó a través del hueco entre dos troncos de pino. El disparo alcanzó al cazarrecompensas en el hombro, haciéndolo girar, pero sin derribarlo. El hombre herido tropezó hacia atrás hasta ponerse a cubierto, maldiciendo en voz alta. «Maldita sea, Briggs. Creí que habías dicho que esto sería dinero fácil». La voz del hombre herido se oía claramente tras los disparos. «Cállate y manténlo inmovilizado», fue la respuesta desde la tercera posición. Sea Mountman o no, solo tiene un rifle contra 3. Pero Marcus había aprendido tácticas de infantería de hombres que habían luchado en Gettysburg y Shiloh, y entendía algo que los cazarrecompensas no entendían. Las posiciones defensivas multiplicaban la eficacia de un solo hombre cuando se utilizaban correctamente. Las gruesas paredes de madera de la cabaña detendrían la mayoría de las balas de rifle, y las pequeñas ventanas le proporcionaban campos de tiro controlados al tiempo que limitaban su exposición. Y lo que era más importante, él luchaba por su familia, mientras que ellos luchaban por dinero. Esa diferencia en la motivación podía superar grandes desventajas. Marcus recargó el Spencer con destreza, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. Desde el sótano llegó un sonido muy débil, Samuel haciendo suaves ruidos de bebé que Lena rápidamente amortiguó. El sonido llenó a Marcus de una furia protectora que le quemaba fría y limpia en el pecho. El tercer cazarrecompensas intentó un enfoque diferente, dando un amplio rodeo para atacar desde la pared trasera de la cabaña, donde no había ventanas. Marcus oyó el crujir de las botas sobre la nieve y el roce del cuero contra los troncos cuando el hombre intentó trepar al tejado. Moviéndose con rapidez pero en silencio, Marcus se colocó cerca de la pared trasera y esperó. Cuando los pasos pasaron directamente por encima de él, disparó hacia arriba a través del tejado de madera. La pesada bala del rifle atravesó las tablas con una lluvia de astillas, seguida de un grito y el sonido de un cuerpo golpeando con fuerza el suelo. Briggs estaba fuera de combate. El hombre herido gritó desde los árboles. «¡Hijo de puta!» Le disparó a través del techo. Marcus se permitió una sonrisa sombría. 2 heridos, posiblemente uno muerto, pero podía oír movimiento en los árboles. Los cazarrecompensas restantes se reagrupaban, probablemente planeando un asalto coordinado a la cabaña. El sonajero de Samuel reflejó la luz del fuego cuando Marcus pasó junto a él, y sintió que su determinación se endurecía aún más. Fuera lo que estos hombres pensaban que podían quitarle a su familia, aprenderían el precio de amenazar lo que él había jurado proteger. La primera fase de la batalla había terminado, pero Marcus sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El collar con la cruz de Ana brillaba a la luz del fuego desde donde Marcus lo había colgado sobre la cuna de Samuel. La sencilla cruz de madera que Lena había tallado, reflejando las llamas como una bendición. En el caos de los disparos y la violencia, parecía velar por la familia escondida, con una protección silenciosa, representando el perdón, la redención
y la bendición que Ana habría dado a su nuevo comienzo. Los cazarrecompensas restantes se habían retirado para reagruparse, pero Marcus sabía que no se retirarían. Los hombres heridos eran hombres peligrosos, y la promesa de $30,000 en oro los llevaría a tomar medidas desesperadas. Aprovechó la tregua temporal para recargar y comprobar sus municiones. Le quedaban 8 balas para la Spencer, además de la escopeta y su pistola si conseguían acercarse. «Ríndete, Harper». La voz del líder se oía entre los árboles, con evidente tensión en su tono. «No puedes vigilar todos los accesos para siempre. Al final la atraparemos», dijo Marcus. Nada, prefiriendo dejar que se preguntaran por su posición e intenciones. En el sótano de abajo, podía oír el más leve susurro de la voz de Lena, probablemente cantando en voz baja para mantener a Samuel tranquilo. El sonido lo llenó de un feroz instinto protector. El ataque vino de una dirección inesperada, en lugar de otro asalto frontal. Los cazarrecompensas habían dado un amplio rodeo y se acercaban por la ladera, utilizando el terreno escarpado para ocultar sus movimientos. Marcus vio el destello del metal a través de los árboles justo cuando estallaron los disparos de rifle desde múltiples posiciones, obligándole a lanzarse a cubrirse mientras las balas destrozaban los cristales que quedaban en la ventana. Pero esta vez, uno de los tiradores se movió durante la descarga, aprovechando el fuego de cobertura de su compañero para correr hacia la puerta principal de la cabaña. Marcus lo vio venir y giró al Spencer, pero el hombre ya estaba demasiado cerca para un disparo limpio. El cazarrecompensas golpeó la puerta con el hombro, astillando la barra de madera que Marcus había colocado sobre ella. El hombre entró en la cabaña con la pistola desenfundada y se puso en pie con habilidad profesional. Marcus soltó el rifle y desenfundó su propia Colt con un movimiento perfeccionado por años de violencia en la frontera. Ambos hombres dispararon simultáneamente en el espacio reducido de la cabaña. Los destellos de los cañones iluminaron la habitación como relámpagos. El disparo del cazarrecompensas se desvió, astillando la pared detrás de la cabeza de Marcus. La bala de Marcus alcanzó al hombre en el centro del pecho, derribándolo al instante, pero el disparo reveló la posición de Marcus al tirador que quedaba fuera. Los disparos de rifle estallaron desde los árboles. Las balas atravesaron las paredes de la cabaña en un patrón mortal. Marcus rodó detrás de la mesa volcada, y las astillas de madera llovieron mientras las pesadas balas atravesaban los muebles. Una bala pasó tan cerca de su cabeza que sintió el viento de su paso. Entonces se oyó un sonido que le heló la sangre. La trampilla del sótano se abrió de golpe. «No te acerques». La voz de Lena era aguda por el miedo, pero decidida. «Estoy armada». Ese le heló la sangre al darse cuenta de lo que había sucedido. El cazarrecompensas herido debía de haber dado la vuelta a la cabaña, encontrado la entrada oculta al sótano desde el exterior, y ahora amenazaba directamente a su familia. «Tíralo, señora, o el bebé saldrá herido», dijo una voz áspera desde abajo. «Ya no tengo nada que perder». Marcus se movió más rápido que en sus días de caballería, saltando por la entrada del sótano. Llegó justo a tiempo para ver al cazarrecompensas herido salir de la trampilla con su pistola apuntando a Lena, que se encontraba de pie protegiendo la cuna improvisada de Samuel. El brazo izquierdo del hombre colgaba inútil por el disparo anterior de Marcus, pero su mano armada estaba lo suficientemente firme. La sangre manchaba su camisa y su rostro estaba pálido por el dolor y la desesperación. «Vaya, vaya», dijo el cazarrecompensas con una sonrisa salvaje. «La señora Lena Monroe, supongo. Nos ha causado muchos problemas, señora». «Ahora me llamo Lena Harper», respondió ella con tranquila dignidad, con la mano apoyada en el pecho de Samuel para mantenerlo tranquilo. «Y ya le he dicho que no sé nada sobre ningún dinero robado. Quizá lo sepa, quizá no, pero sea como sea, va a venir conmigo». Los ojos del hombre se posaron en Marcus, que permanecía inmóvil con la pistola medio desenfundada. «Suéltala, hombre de las montañas, o pintaré estas paredes con la sangre de tu familia». Marcus sintió que el tiempo se ralentizaba. Su mente catalogaba opciones a una velocidad desesperada. El cazarrecompensas tenía la ventaja de la posición y un tiro claro tanto a Lena como a Samuel. Cualquier movimiento repentino daría lugar a una tragedia. Pero Lena no había olvidado las lecciones que Marcus le había enseñado, ya que la atención del cazarrecompensas se centró en Marcus. Ella se movió con la fluida elegancia de alguien que había aprendido que la supervivencia a veces requería violencia.
La Derringer apareció en su mano, como por arte de magia. La pequeña arma que Ana había llevado una vez emergió del bolsillo del delantal de Lena. 2 disparos a quemarropa. Los ojos del cazarrecompensas se abrieron con sorpresa al darse cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. El primer disparo de Lena le dio en el pecho, alejándolo de la cuna de Samuel. El segundo disparo terminó lo que el primero había comenzado. El silencio que siguió pareció resonar más tiempo que los disparos. Marcus miró a su esposa y no vio a la mujer amable que había cuidado de su hijo, sino a una superviviente de la frontera que mataría para proteger a su familia. ¿Se ha acabado?, preguntó Lena en voz baja, aún sosteniendo la pistola humeante. Marcus escuchó con atención, pero no oyó más movimientos en el exterior. Sí, dijo finalmente. Se ha acabado. La fotografía familiar llegó con el fotógrafo itinerante a principios de primavera, cuando los pasos de montaña se habían despejado lo suficiente como para que los visitantes pudieran llegar a la remota cabaña de Marcus Harper. El retrato formal capturó a 3 personas que se habían encontrado a través de la tragedia y habían forjado algo hermoso a partir de su supervivencia compartida. Marcus se erguía serio con su mejor camisa, con la mano protectora sobre el hombro de Lena. Ella estaba sentada con Samuel, de 10 meses, en brazos, con el rostro sereno y la satisfacción de una mujer que había descubierto que el amor podía florecer 2 veces en una vida. El bebé miraba directamente a la cámara con ojos brillantes y, sin saber que esa imagen se convertiría en el primer artefacto del legado de su nueva familia. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento con los cazarrecompensas, y la verdad sobre David Monroe había salido finalmente a la luz gracias a la investigación de los alguaciles territoriales. El verdadero David Monroe había sido efectivamente maestro de escuela, pero también llevaba muerto más de un año, asesinado por la banda de forajidos que le había robado su identidad. El marido de Lena había sido William Davies, un ladrón de bancos y asesino que había asumido el nombre y los antecedentes de Monroe para esconderse entre las respetables familias de la frontera. La revelación había liberado a Lena de la sombra de los crímenes que nunca supo que su marido había cometido, pero también la había obligado a reconciliar al hombre amable que había amado con el violento desconocido que había sido en realidad. Marcus la había visto lidiar con esta información con la misma fuerza tranquila que ponía en todo lo demás, saliendo no destrozada, sino refinada como el acero templado al fuego. Lloré por David Monroe, le había dicho a Marcus una noche mientras estaban sentados junto al fuego. Pero William Davies era un extraño con el rostro de mi marido. No voy a llorar por una mentira. El asentamiento de Clear Creek Valley había crecido considerablemente durante el invierno, con la llegada de nuevas familias a medida que se difundía la noticia del rico potencial agrícola de los valles montañosos. El gobierno territorial había establecido una escuela adecuada, y cuando el ayuntamiento se enteró de que Lena Harper tenía experiencia en la enseñanza, le ofrecieron el puesto con entusiasmo. «Podrías volver a tener tu propia clase», le dijo Marcus cuando llegó la oferta. «Tus propios alumnos, tus propios libros, la oportunidad de construir ese futuro civilizado». David S.S. Monroe siempre hablaba de Lena. Ella había considerado seriamente la oportunidad, recorriendo su cabaña y tocando la vida que habían construido juntos, la mecedora de Ana, donde alimentaba a Samuel cada mañana, las colchas que habían cosido juntos durante las largas tardes de invierno, la cruz de madera que aún colgaba sobre la cuna de Samuel. «Quiero volver a enseñar», había decidido finalmente, «pero no en la ciudad, aquí, en nuestro valle. Si otras familias se instalan cerca, sus hijos necesitarán educación. Podríamos construir algo duradero». Marcus había sonreído ante sus palabras, reconociendo la visión que había impulsado a sus 2 maridos, el sueño de llevar el aprendizaje y la civilización a la frontera, pero en sus propios términos. Para el verano, su sueño se estaba haciendo realidad. Otras 2 familias habían construido cabañas a poca distancia, atraídas por la seguridad de tener como vecino a un explorador y montañés experimentado. Los niños, 6 en total, de entre 5 y 14 años, se reunían en la cabaña de los Harper 3 mañanas a la semana para recibir clases de lectura, escritura, aritmética y geografía. Lena había transformado su casa en un aula con la misma eficiencia con la que hacía todo lo demás. Unos bancos de madera tosca se alineaban contra una pared,
y Marcus había construido una pizarra adecuada con madera traída de la montaña. Los libros llegaban regularmente a través de comerciantes que sabían que Lena Harper pagaba bien por los materiales educativos. Samuel dio sus primeros pasos durante una de estas sesiones escolares informales, tambaleándose desde su cuna hacia el sonido de las risas de los niños, con la intrépida determinación de un niño que sabía que era profundamente amado. Los alumnos mayores aplaudieron su logro y Lena se secó las lágrimas de pura alegría. Mamá. Samuel pronunció claramente su primera palabra dirigida a la mujer que le había salvado la vida y se había convertido en su madre en todos los sentidos importantes. Su segunda palabra, pronunciada el mismo día, fue papá, y Marcus sintió que su corazón casi estallaba de orgullo. La carta de la hermana de Anna había llegado a finales del verano, traída por un comerciante que los había localizado tras una persistente investigación. Margaret Whitfield escribía con la cortesía formal de una mujer criada en la sociedad oriental, pero sus palabras transmitían una calidez genuina. Mi querido señor Harper, me entristeció mucho saber del fallecimiento de Anna, pero me reconfortó saber que el pequeño Samuel prospera bajo su cuidado. Anna me escribía a menudo sobre su amabilidad y fortaleza, y sé que ella aprobaría la familia que ha formado. Considere esta carta como mi bendición para su matrimonio con la señora Harper, y sepa que usted y sus hijos siempre serán bienvenidos en nuestra casa si alguna vez viajan al este. Adjunto un pequeño regalo para Samuel, un sonajero de plata que perteneció a Anna cuando era bebé. Ella querría que él lo tuviera. El sonajero de plata ahora estaba junto al de madera que Marcus había tallado, símbolos de la doble herencia que Samuel llevaría consigo, la delicada elegancia de su madre biológica y la fuerza pionera de su madre adoptiva, las habilidades de su padre para la vida en la naturaleza y la influencia civilizadora de la educación y la fe. Mientras el otoño pintaba las montañas de tonos dorados y carmesí, Lena descubrió que estaba embarazada de su segundo hijo. La noticia llenó a Marcus de una alegría tan profunda que lo dejó sin palabras durante largos minutos, abrazando a su esposa mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. Anna habría querido esto, susurró Lena contra su pecho. Ella habría querido que Samuel tuviera hermanos, que esta cabaña se llenara de vida y risas. ¿Estás segura?, preguntó Marcus, aún incapaz de creer en su buena suerte. Nunca he estado más segura de nada. Este bebé conocerá a sus dos padres desde el principio. Crecerá con Samuel como hermano mayor. Aprenderemos a leer con los libros que hemos coleccionado y a cazar con las habilidades que tú le enseñarás. Lena se apartó para mirarle a los ojos. Estamos construyendo algo duradero aquí, Marcus. Algo que honra tanto nuestros amores pasados como nuestras esperanzas futuras. La fotografía familiar los capturó en ese momento de perfecta felicidad. 3 personas que habían sobrevivido a la pérdida y la violencia para descubrir que, a veces, cuando todo parece imposible, el amor encuentra la manera de crear milagros. Detrás de ellos, apenas visible en el fondo de la fotografía, la cruz de Ungana bendiciendo su nuevo comienzo, al tiempo que honraba a la mujer cuya muerte había hecho posible su encuentro. En los años venideros, cuando Samuel creciera y tuviera sus propios hijos, miraría esta fotografía y comprendería que las familias pueden nacer tanto de la tragedia como de la alegría, que el amor no disminuía al compartirlo, sino que se multiplicaba y que a veces los mejores regalos venían en... El hombre de la montaña ya no estaba solo, y el bebé hambriento se había convertido en un niño próspero, rodeado del amor de unos padres que se habían elegido el uno al otro y lo habían elegido a él, creando de las cenizas de sus penas separadas una familia lo suficientemente fuerte como para afrontar cualquier desafío que la frontera pudiera